Hola a todos, siguiendo con las clases de neurología, hoy nos toca hablar de los reflejos. Vamos a hablar primeramente de estos reflejos diciendo que existen, de acuerdo al tipo de información sensitiva, unas respuestas diferenciadas que son motoras y que de acuerdo a la información sensorial, al tipo de complejidad de la respuesta motora, esta información sensorial puede pasar hasta la médula, incluso puede llegar a ascender hasta el tronco encefálico y si se necesitan respuestas mucho más complejas desde el punto de vista de respuestas motoras más finas, como por ejemplo un neurocirujano, como por ejemplo un pintor, entonces esta información sensitiva sensorial, aparte de esta médula, asciende como ascensor hasta la corteza cerebral. Y nuevamente, ya sea el tipo de respuesta que se necesita, vuelve hasta la médula, provocando el efecto necesario con una respuesta motora. Dentro de la organización de la médula espinal para funciones motoras, nosotros tenemos a la sustancia gris medular, que es la famosa H de la médula, que es la zona integradora de estos reflejos medulares, que tiene la aferencia sensorial que penetra por el asta posterior y tiene la eferencia motora que sale del asta anterior. Esta zona gris medular tiene motoneuronas que están en el asta anterior, que son más grandes. Hay dos tipos de motoneuronas, las motoneuronas alfa, que tienen fibras nerviosas alfa de tipo A1. Una fibra excita de 3 a 100 fibras musculares esqueléticas, lo cual llamamos unidad motora. Están las motoneuronas gamma, que son más pequeñas, que dan fibras A de tipo gamma, que son nervios que inervan las fibras dentro del uso muscular, llamadas fibras intrafusales, que tienen el uso muscular, tienen funciones, como vamos a ver posteriormente, de coordinación de la tarea muscular. Son mucho menos numerosas que las motoneuronas alfa. Finalmente, a más de las motoneuronas alfa y gamma, tenemos las neuronas de conexión, llamadas interneuronas. En la sustancia gris medular, en el asta anterior, en el asta posterior, en la intermedia, existen estas neuronas de conexión. Son 30 veces más numerosas que las motoneuronas anteriormente citadas. Son muy activas, disparan hasta 1500 veces por minuto, presentan muchas interconexiones planares e incluso verticales. Son responsables de las funciones integradoras de la médula espinal con la motoneurona y la mayoría de las conexiones superiores son a través de estas neuronas cuando se requiere una respuesta más fina. También tenemos otro tipo celular que es el sistema inhibitorio o el sistema de las células de Renshaw. Están en el asta anterior, son también interneuronas y son células inhibidoras que transmiten sus impulsos a las motoneuronas adyacentes. Es una forma de que cada motoneurona inhiba a las motoneuronas circundantes para agudizar sus señales, produciendo una inhibición lateral. Fibras propioespinales, que son las fibras que ascienden y descienden por la médula espinal como ascensor, difundiendo a las señales que entran en un segmento medular a otros segmentos. Entonces, los reflejos que coordinan movimientos en simultáneo entre ambas extremidades, superior e inferior, utilizan de acuerdo a la necesidad de agudización del movimiento este tipo de conexiones
que pueden llegar, como citamos anteriormente, al tronco o incluso a la corteza de ser necesario. En este dibujo podemos observar lo que acabamos de citar, que es la sustancia gris, la famosa H, el asta posterior, el asta anterior. Primero tenemos la información sensorial que penetra por el asta posterior, hace conexión con las interneuronas o neuronas de conexión y van hasta las motoneuronas anteriores y salen por la raíz motora. Hablemos ahora de los receptores sensoriales musculares. Estos receptores sensoriales se encuentran dentro del músculo y, de acuerdo a su aspecto y a su función, tienen diferentes nombres. Están los usos musculares y están los órganos tendinosos de Golgi, llamados. Ellos reciben una información sensorial y, de acuerdo a la longitud del músculo, de acuerdo a la tensión instantánea del músculo, de acuerdo a la rapidez de los cambios de la estructura muscular, estos receptores sensoriales dan informaciones que pueden llegar a la médula espinal, cerebelo y corteza cerebral para dar una respuesta motora adecuada. Estos receptores sensoriales musculares y órganos tendinosos de Golgi son muy importantes para la coordinación de los movimientos. Aquí tenemos el uso muscular. Acá vemos el dibujo del uso muscular y acá la descripción correspondiente. El uso muscular mide apenas entre 3 a 10 milímetros de longitud. Tienen 3 a 12 fibras musculares intrafusales. Se unen en su extremo a fibras extrafusales por glucocálix. Las fibras intrafusales carecen de actina y miosina en la zona media, a diferencia de los músculos esqueléticos convencional. Es decir, estas fibras no se contraen solo en su extremo. Los extremos son estimulados por fibras motoras gamma, fibras eferentes gamma. Las fibras extrafusales son inervadas por fibras eferentes alfa. La inervación sensorial, la porción receptora, es la parte central del uso. A ver, información sensorial, la porción receptora y es la porción central del uso. Ahí se originan las fibras sensoriales, se estimulan por la atracción en la parte media, el alargamiento de todo el músculo, de un lado y hacia el otro, o a la inversa su acortamiento, con pequeñas o no contracciones de las extremidades de las fibras intrafusales. Vayamos a la descripción del dibujo. Entonces, acá tenemos las fibras extrafusales por fuera, blanco, y las fibras intrafusales en negro. Acá tenemos a las motoras alfa, inervan la parte de terminación motora alfa, la fibra extrafusal, la motora alfa. Tenemos la motora gamma, que inerva la porción intrafusal, el propio uso muscular. Tenemos la sensorial 1A, que es la terminación primaria. Y tenemos la sensorial 2, que también está dentro del uso muscular. Las fibras intrafusales, entonces, y su característica y distribución ya interna, se diferencian otra vez en fibras del saco nuclear, que son estas, y fibras de la cadena nuclear, son estas. Entonces, en esta figura se observan los detalles de conexiones nerviosas con las fibras del saco nuclear y la de cadena nuclear. Entonces, tenemos
Ambas fibras intrafusales, son fibras de tipo 1A, van a las terminaciones primarias y las de cadena nuclear tienen fibras del tipo 2, van a las terminaciones secundarias. Cuando tenemos cambios lentos, estiramientos lentos, se estimulan ambos tipos de terminaciones, primarias o secundarias, fibras tipo 1A o 2, las intrafusales o la cadena nuclear. Entonces, cuando tenemos cambios lentos de posicionamiento, estiramiento, etcétera, son estimuladas ambas y es lo que se llama respuesta estática. Cuando tenemos cambios rápidos de longitud, velocidad, rápido de estructura, se estimulan solamente las terminaciones primarias, fibras de tipo 1A, y es lo que se llama la respuesta dinámica. El control de la respuesta estática dinámica está determinado por los nervios motores gamma. ¿Okay? Entonces, esta es la fibra saco nuclear. Las fibras del grupo 1A aferente primaria vienen tanto del saco nuclear como de las fibras de la cadena nuclear. Las fibras del grupo 1A aferente primaria. Las fibras del grupo 2 son aferentes secundarias, solamente vienen de las fibras de la cadena nuclear. Lo que citamos acá abajo. Solamente que acá está en el tipo. Los nervios motores gamma. Existen nervios motores gamma estáticos que al estimular las fibras de cadena nuclear dan una respuesta estática y poco afectan a la respuesta dinámica. Y están los nervios motores gamma dinámicos que estimulan las fibras del saco nuclear y dan una respuesta dinámica potente y afecta esta a la respuesta estática también. El aumento de la longitud del uso muscular va a aumentar la velocidad de disparos o señales positivas. Ese es el estímulo. Sin embargo, el acortamiento de la longitud del uso muscular va a disminuir la velocidad de los disparos o descargas. Estas son señales negativas. Vamos ahora a mostrar los reflejos de estiramiento o reflejo miotático. Es la manifestación más simple del uso muscular. Cuando el músculo es estirado, el uso provoca una contracción refleja. El uso muscular tiene una fibra 1A, un reflejo de estiramiento o reflejo miotático básico. El uso muscular se alarga, se estira, penetra por el asta posterior, la fibra nerviosa aferente, hace sinapsis con una motoneurona alfa y sale por el asta anterior de la médula la respuesta motora que consiste en la contracción. Hasta ante un alargamiento hay una contracción. La fibra sensorial 1A, esta entra a la raíz dorsal del asta posterior, pasa al asta anterior, a la motoneurona alfa, y provoca la contracción muscular del nervio motor de la motoneurona alfa. Esta es la parte más sencilla del reflejo, es una vía monosináptica, hay una sola sinapsis entre la aferencia y el nervio motor. Las fibras del tipo 2 hacen el mismo circuito, solo que la mayoría terminan conectándose no solamente con la motoneurona alfa, sino que también con interneuronas y mandan señales retardadas ya a la Los componentes de este reflejo de estiramiento son el reflejo dinámico de estiramiento, se desencadena por terminaciones
primarias del uso a causa del estiramiento brusco y el reflejo actúa oponiéndose al estiramiento brusco. Un componente reflejo estático de estiramiento aparece luego del primer componente, es más débil y más prolongado y se desencadena por las terminaciones primarias y secundarias. Vamos ahora a otro reflejo, que es el reflejo de estiramiento negativo. Sucede cuando el músculo en vez de alargarse se acorta y es un reflejo que se opone al acortamiento del músculo. El reflejo de estiramiento tiende a mantener el estado de longitud del músculo. Hay una función amortiguadora de los reflejos de estiramientos dinámicos y estáticos. El objetivo es evitar las oscilaciones bruscas o sacudidas de las contracciones musculares, es decir, suaviza las contracciones musculares. Para eso sirven estos usos. Ustedes pueden ver acá la fuerza de contracción, la contracción muscular causada por una señal de la médula espinal bajo dos condiciones: A, en un músculo normal, aquí, con el uso muscular intacto, y B, en un músculo cuyos usos musculares se han desnervado mediante sección de las raíces posteriores de la médula 82 días antes. Y obsérvese el efecto amortiguador del reflejo del uso muscular en A. Cuando no tenemos ese efecto protector, moderador, amortiguador del uso muscular, vemos como estas sacudidas o contracciones intermitentes en la figura D. Hay una función entonces estabilizadora del uso en acciones tensoras de las posiciones del cuerpo. Hay una región facilitadora bulboreticular que acopla estas señales excitadoras por fibras gamma. Hay una estimulación de usos del músculo que se encuentra a ambos lados de una articulación. Esto estabiliza la articulación y entonces produce el posicionamiento delicado de esa articulación exacta para evitar el daño. Vamos ahora al órgano tendinoso de Golgi, que es otro receptor sensorial. El órgano tendinoso de Golgi es un receptor sensorial encapsulado por el que pasan las fibras del tendón muscular. Cada órgano tendinoso se conecta con 10 a 15 fibras musculares. Es estimulado por la tensión de estos haces musculares. También da respuesta estática y dinámica. Responde con intensidad a los aumentos de tensiones bruscas, dinámicas, y luego responde en forma estática. Informa sobre el grado de tensión del músculo al cerebro y las señales se transmiten por fibras 1B a la médula, al cerebelo e incluso a la corteza. En la médula produce señales inhibidoras a las motoneuronas para impedir tensiones excesivas de los músculos, como es una reacción al alargamiento. De hecho, tiene un efecto protector para evitar los desgarros. El dibujo del órgano tendinoso de Golgi, vemos el tendón, la fibra muscular, y entre el tendón y la fibra muscular, el músculo, ahí está el órgano tendinoso de Golgi encapsulado. Es lo que decíamos. El órgano tendinoso del Golgi es un mecanismo de protección frente a probables desgarros musculares. También tendría como función relajar a las fibras que están muy tensas y excitar a las fibras con tensiones ligeras a fin de dispersar la carga muscular a todas las fibras. Vamos ahora a otro reflejo, que es el reflejo flexor o de retirada. Se inicia por la estimulación de terminaciones dolorosas. Es un reflejo nociceptivo o de retirada
ante una terminación o excitación de la terminación dolorosa, hay una contracción de músculos flexores. Los receptores del tacto también lo pueden originar. Este reflejo no es exclusivo de las extremidades. Ante estímulos en otras partes del cuerpo, alejará la zona correspondiente y puede también despertar reflejo no solamente a los flexores. Tiene una vía dolorosa que va hasta las astas dorsales, interneurona, la sustancia gris, a la motoneurona y la que provoca contracción de los flexores y relajación de los extensores. Un circuito de inhibición recíproca, así se llama, inervación recíproca. Es lo que se llama inhibición recíproca. Si nosotros tenemos una contracción en el segmento diestro del individuo, en el segmento del otro lado izquierdo se produce un reflejo extensor cruzado. Más tiempo y sirve para mantener el cuerpo lejos del estímulo doloroso. Vamos a otros reflejos como los reflejos posturales y locomotores. Reflejo de apoyo positivo al presionar la almohadilla plantar animal descerebrado evita que se caiga. Un reflejo de apoyo positivo que nos da estabilidad. Es decir, un animal descerebrado, incluso el reflejo funciona y al presionar la almohadilla plantar animal evita que se caiga. El reflejo medular de enderezamiento, el animal espinal, se produce una sección a nivel de la médula torácica y los movimientos tratan de incorporarse o de enderezarse. Movimientos de marcha de un miembro, que es la flexión, seguida la extensión, todos son reflejos postulares locomotores medulares. El reflejo de galope, el reflejo de rascado, la marcha recíproca, extremidades opuestas, inervación recíproca, marcha en diagonal de 4 extremidades. Todos estos reflejos son posturales, locomotores y medulares. Vamos a los reflejos autónomos de la médula espinal. Ya estamos hablando de información del sistema nervioso autónomo. Entonces hablamos de cambios vasomotores por alteraciones en la temperatura cutánea, sudoración por calor, reflejos intestinales motores, reflejos peritoneo intestinales, que son el ilio paralítico, por ejemplo, reflejo de la evacuación de la vejiga llena, o sea, el reflejo autónomo medular. Lo que llamamos reflejo en masa son todos los reflejos anteriormente citados que se pueden desencadenar al mismo tiempo por un estímulo nociceptivo muy importante en la piel o por una hiperdistensión muy importante de la vejiga o del intestino cuando está muy lleno, cuando no nos vamos de cuerpo o no orinamos cuando tenemos que hacerlo. Podemos tener todos estos efectos, sudoración, reflejos intestinales motores, etc. Todo lo que estamos citando acá. Responde con un fuerte espasmo flexor, evacuación del intestino y la vejiga al mismo tiempo, aumenta la presión arterial, se produce una sudoración profusa y ocurre por activación de grandes zonas de la médula al mismo tiempo.